Bueno, es muy importante señalar de que para llegar a este documento se ha tenido innumerables reuniones, esfuerzos. Conferencia de prensa de Samuel Doria Medina respecto a una nueva unidad con Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho. Hemos arrancado con este acuerdo 24 con el objetivo de invitar a que se sumen otros en las mismas condiciones como se ha explicado en el documento. Pensar de que ya, además de este primer paso, vamos a tener todo definido, no era factible y tampoco sería razonable con los otros que se van a plegar. Yo creo que con otros líderes, otros partidos que se sumen, encontraremos el camino para elegir el candidato. Y lo más importante es esa voluntad de poner primero a Bolivia y en segundo lugar nuestras aspiraciones políticas. Si eso se mantiene, vamos a encontrar una solución. Hemos visto otras experiencias en otros países y el instrumento que se utilice no es lo fundamental. Lo fundamental es la voluntad de poner primero a Bolivia y después nuestras aspiraciones políticas. ¿Cuál es la tendencia? Porque ayer Tuto decía, es mi tiempo. Entonces, ya como proclamando una candidatura oficial para la presidencial. Bueno, yo diría que no está descartado ninguno de los que firman el acuerdo de que sean candidatos. Eso veremos el próximo año de acuerdo a la preferencia de la población. Puede ser perfectamente Carlos Mesa, Tuto Quiroga, mi persona o Luis Fernando Camacho. No se excluye a nadie. Y lo que van a definir no vamos a hacer nosotros, sino la población. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno hará su trabajo, como hemos venido haciendo. Presentar sus propuestas, explicarlas, visitar diversos lugares del país, diversos sectores, y llegará un momento, el primer trimestre del próximo año, que se definirá quién es el que tiene más apoyo y ese será el candidato. ¿Cómo es que va a definir una asesoría mediante una elección primaria, de repente una primaria ciudadana, como comentaban también las plataformas? Bueno, reitero, el instrumento no es lo más importante. Se verá cuál es el instrumento más transparente en el que haya consenso de todos y se utilizará ese instrumento. Yo he revelado varias veces de que en una primera reunión entre Comunidad Ciudadana, Creemos, en Washington, el 23 de abril de este año, analizamos la unidad. Y en ese seminario estaba Leopoldo López de Venezuela, y él nos contaba la experiencia venezolana de varias elecciones, de unidad en varias elecciones, y nos reiteraba, lo más importante no es el instrumento. En Venezuela en algún momento la oposición hizo elecciones primarias con el Tribunal Electoral. La última vez lo hizo en cajas de zapato. En otra oportunidad lo hizo con una encuesta. Y en una oportunidad dice que el gobierno les adelantó las elecciones a la siguiente semana y tuvieron que definir en una mesa. Nosotros tenemos tiempo como para utilizar el mejor instrumento, el más adecuado, y hemos intercambiado criterios, pero hemos dejado este tema para más adelante. Esperamos que se sumen otros líderes políticos, otros partidos, y entre todos vamos a ser capaces de encontrar un mecanismo. Don Samuel, en cuanto a usted, ¿qué enseñanzas, qué lecciones políticas deja la experiencia de 2020 con la candidatura de Yanine Áñez? ¿Consideran que hubo errores? ¿Cuáles son los que se tienen que corregir, por favor? Bueno, yo creo que está claro de que en su momento se pensó que se podía hacer una transición democrática con la expresidenta Yanine Áñez, pero después, cuando vino la pandemia y todo lo que pasó, nosotros fuimos los primeros en decir que se retire esa candidatura. Muchas gracias, muchas gracias. Como les habíamos Ahí estaba la palabra de Samuel Doria Medina, que es parte de este acuerdo, digamos, de este bloque de unidad entre Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, pero también Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de Creemos. Vamos a escuchar la palabra de Jorge Tuto Quiroga después de que anunciaron este acuerdo. Por favor, Oscar Gómez está repartiendo un
copia del documento firmado. Si a alguno le falta, enseguida se le hace llegar. Oscar. 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 ¿A quién le falta? Aquí. Erika. Ahorita me traen más, Por favor, hay que mantener silencio para que el registro de las imágenes y sonidos sea correcto. Con ustedes el expresidente Jorge Quiroga. Muy bien. ¿Hay micrófono? Jorge, si nos permite, por favor, ¿cuál va a ser la forma de elegir al candidato de la oposición tras la firma de este acuerdo? ¿Habrá primarias o cuál será el método que se va a elegir? Mire, eso es un tema que hemos conversado, que se va a hacer equipos para trabajar en avanzar en esa dirección. Lo primero, que es lo importante, que destaco, que resalto, es manifestar esa voluntad clara con apertura total, porque quiero que se entienda bien lo que hemos firmado hoy. Hay apertura sin exclusión de ninguna naturaleza a todas las fuerzas políticas, a muchos liderazgos que yo respeto enormemente. Yo no me mofo, yo respeto de gente que está dispuesta a poner su nombre y entrar en una contienda. Yo sé que algunos dicen que es carnaval, que es mucha gente. No, hay que respetar, todos tienen ese derecho. Y lo que estamos haciendo acá es llamar a esa unidad sin exclusiones y que todo el mundo pueda participar. Tendremos tiempo el próximo año para ver eso, pero la mecánica es un paso posterior a la expresión y manifestación de esta voluntad de unidad que Bolivia entera demanda. Yo vengo trabajando en esa dirección, muchos otros también, y yo agradezco profundamente a Samuel Doria, a Efraín en representación de Luis Fernando Camacho, que debería estar libre como Pumari, o Yanine Áñez, que debería estar libre con juicio de responsabilidades, y también agradezco enormemente a mi buen amigo, al expresidente Carlos Mesa. Tenemos una amistad de larga data, siempre hay desavenencias cuando uno está en una tienda política o en otra, en campañas anteriores, pero somos personas que hemos sido honradas con el cargo más alto que dispensa el país. Eso nos da una responsabilidad grande de garantizar que Bolivia pueda salir de esto. Yo sé que se critica, que aquí la oposición que se divide, que hace, mire, no somos Cuba, no somos Venezuela, no somos Nicaragua, y ustedes son la prueba. Esto que estamos haciendo acá, María Corina Machado no tiene en Venezuela. No hay un canal, no hay una radio. Mis amigos de Nicaragua están todos en el exilio, despatriados y su pasaporte removido. Nos pueden criticar muchas cosas, pero Bolivia está de pie, hay todavía libertad de expresión, hay todavía democracia y tenemos la oportunidad por el colapso económico de construir un proyecto de salvataje nacional, que esa es la voluntad que estamos expresando y manifestando hoy día. Las partes mecánicas se irán viendo cómo avance, conforme avance el tiempo, y quiero, antes de escuchar otras preguntas, decir a la juristocracia al servicio del gobierno: el mundo y Bolivia los está mirando. Llega Navidad. A mí me partió el alma ver a Melanie, la hija de Marco Pumari, que estaba en su año de promoción y no había visto a su papá, excepto algún fin de semana, a Marco Pumari, en su año de promoción. Me parte el alma que Luis Fernando Camacho tenga un bebé pequeño, al que muy rara vez lo puede ver. Tiene que haber un sentido de humanidad, basta de persecución. Es el sumum del cinismo que ahora gente de Evo Morales sale a decir que hay persecución política. Claro que hay, la hiciste tú. Y tú tienes que responder. Y señores jueces, Bolivia va a cambiar el próximo año. Pónganse a derecho. Denle juicio de responsabilidades a Yanine Áñez y denle libertad a Camacho, a Pumari y a todos los presos políticos. De lo contrario, la historia y el país les va a cobrar a ustedes si siguen siendo la guillotina persecutoria de este gobierno atroz que se va el próximo año. Ahora sí llega al gobierno con una opción distinta al más ingeniero. Ahora sí se llega a la presidencia. Mire, Elecciones primarias, perdón. A ver, la mecánica, no vamos a entrar en el tema ahora, les señalo claramente que hay diferentes alternativas con toda apertura y discutiendo los detalles, no es tema de una respuesta rápida en una conferencia. Podemos compartir experiencias, yo escucho a mucha gente hablar sobre lo de Venezuela, que lo conozco íntimamente. En Venezuela, el ejercicio de primarias
más que de competencia entre candidatos, era para validar la habilitación de María Corina Machado. La verdad, si ustedes revisan, Rosales, Ramos Alup, Capriles no compitieron. Era una validación para decir al régimen, queremos que se habilite a María Corina. No la dejaron. Se tuvo que ir finalmente con Edmundo González. Mis amigos en Venezuela, yo estuve allá el 16 de julio de 2017, cuando se hizo la consulta de la oposición y después estas primarias también, y ellos siempre hacen todo con papel y lápiz, porque en Venezuela hay enormes cicatrices de cuando haces procesos digitales, como se hicieron en el 2005, 2006, hay la lista Tascón. Todo el que se registró allí fue perseguido, maestro despedido, enfermera sacada del cargo, hubo una venganza grande. Aprendieron en Venezuela a hacerlo de otra forma. Entonces hay experiencias, se puede compartir, conocemos algunas, hay formas, en México se ha hecho con un sistema de encuestas, habrá la mecánica que ver. Lo importante es que estando a una semana de Navidad, el esfuerzo que se quería hacer es decirle a Bolivia que hay esperanza, que no está derrotado quien sigue luchando y que ahora, por primera vez en 20 años, la gente ha comprendido que el bienestar económico era producto de que Evo y Arce saquearon el gas que les dejamos, despilfarraron los dólares que se generaron con los proyectos que dejamos y que tienen al país ahora con una inflación galopante y desbocada, sin diésel, sin gasolina, sin dólares, hay devaluación de facto en la calle, hay dieselazo de facto en los surtidores, y que un país que está desesperado, yo llamo a decirles, como cantaba Pimpinela, aguante campeón, seguir adelante, pasen una buena Navidad, un buen año nuevo. El próximo año viene la elección más determinante en décadas y estoy convencido que todos los bolivianos de bien, todos los que quieran trabajar en este proyecto, como lo han hecho, como lo hemos mostrado acá estas 4 personas, vamos a avanzar. Y destaco la voluntad de todos, pero en particular saludo el trabajo que sé que ha hecho don Carlos Mesa, el que agradezco profundamente para generar este mensaje de esperanza y desear a la gente una feliz Navidad antes de que llegue. ¿En qué queda la alianza o el acuerdo con el Frente Revolucionario de Izquierda? Hoy decían ellos que a usted lo eligieron como precandidato. No, yo agradezco, mire, yo ayer estoy trabajando, si vieron, estaban ayer 4 agrupaciones regionales con las que hemos avanzado. Hemos venido trabajando con varios liderazgos, 4 agrupaciones regionales, partidos nacionales también. Agradezco lo que es el FRI, los conozco hace mucho tiempo. He tenido la fortuna de muy joven aprender mucho de Óscar Zamora Medinaceli, un gran luchador social, un hábil político. Recuerdo que fue candidato a vicepresidente de Banzer. Yo hacía campaña con Óscar Zamora Medinaceli, tengo un profundo afecto por él. Un reconocimiento especial también por Jaime Paz. Yo soy agradecido con la gente que me enseña cosas. Yo soy agradecido con la gente que le abre las puertas a uno. Imagínense, yo no me creo que como otros que se creen mesiánicos y predestinados. Yo soy agradecido con la gente que le abrió las puertas a uno. Imagínense Jaime Paz, a un muchacho de 31 años, ponerlo de ministro de Hacienda, y aquí seguimos. O viajar como Tete Zamora por todo el país. He aprendido mucho de mucha gente. Y a mí, ni aunque me torturen en Guantánamo, me van a hacer hablar mal de otra gente, y en particular de don Carlos Mesa, tengo el máximo de los respetos, que es un hombre histórico, que ha hecho una gran contribución, y parte de la lucha de estos 20 años, todos hemos contribuido en la medida que hemos podido. Pero no cabe duda que si Carlos Mesa no hacía lo que hacía el 2019, y no se hace la auditoría de la OEA, y no se demuestra el fraude, recordemos que Evo Morales tenía un certificado del órgano electoral anterior que decía que había ganado en primera vuelta. Si se quedaba ahí en el Chapare, hubiera seguido hoy de presidente. Después retornó el partido sin Evo, pero a Evo Morales, por la lucha que se dio y la contribución de Carlos Mesa, Bolivia dio un paso gigantesco y eso siempre será reconocido y agradecido. Pues bien, la lucha continúa, el Evo Morales salió, pero el proyecto sigue allá. Y es hora de salvar a Bolivia para siempre con un proyecto de largo aliento, de décadas, que cambie radicalmente el rumbo del país. Y yo en ese marco, con la legítima aspiración, vengo trabajando y vengo conformando y voy a seguir ampliando también la base de respaldos para hacer la candidatura más sólida que yo pueda hacer a la presidencia de Bolivia. ¿El PRI va a tener que cambiar su presidente? Ustedes han pedido la declaración del expresidente Carlos Mesa, enseguida está entrando igualmente al espacio, por favor.
Unos segundos, por favor, de paciencia, ya. Ahora sí, don Carlos, ¿usted también está pensando en una candidatura nuevamente ya para las elecciones 2025 luego de la firma de este acuerdo? Por favor, ¿cuál es su planteamiento de Comunidad Ciudadana? Quienes hemos firmado el acuerdo partimos de una premisa. Estamos en condiciones de precandidatos. Yo no he hecho todavía mi presentación, pero la consideración de precandidato me parece adecuada hasta que tomemos una decisión en Comunidad Ciudadana en el tiempo más corto posible. Lo importante es que este acuerdo tiene una característica fundamental. Es el primer acuerdo de oposición al gobierno del MAS en 20 años. Desde que el MAS fue gobierno en 2006 hasta hoy, no habíamos logrado en ninguna elección una unidad específica, no solamente de 4 precandidatos o de 4 personalidades, sino un acuerdo que tiene como objetivo invitar a todos los líderes de oposición que quieran sumarse para establecer una regla común con un solo elemento de condición: buena fe y condición de acuerdo ético en los principios que defendemos para la construcción de algo muy importante, no solamente una candidatura, sino una condición de posibilidad de ser gobierno. Eso significa un proyecto histórico con un programa histórico compartido y con los mejores y mejores hombres y mujeres en la parte de ciudadanía, en la parte de Senado, en la parte de diputados, en la parte de ministerios, eliminando el cuoteo y escogiendo a los mejores. Yo creo que lo que hay que destacar es que le hemos respondido al país. La voz del pueblo es sabia y la voz del pueblo decía unidad. Y esta es una respuesta por primera vez en 20 años. Don Carlos, ¿qué va a pasar ahora con Comunidad Ciudadana? ¿Qué va a pasar con Comunidad Ciudadana tras esta alianza del 2020? ¿Cuál va a ser el mecanismo para los candidatos, ya para elegir a los candidatos? Habla de primarias. ¿Cuál es el mecanismo, por favor? Para que el acuerdo haya sido posible, hemos llegado a una condición básica: establecer primero nuestra voluntad real y que fuera verdad esta firma, que los 4 estuviéramos presentes y nos comprometiéramos al país en los términos del documento tal como está escrito. Ahí no hay un detalle porque el tema más delicado y el más importante es la definición del mecanismo de selección de la candidatura que va a ser elegida por nosotros, reconocida por nosotros y apoyada por nosotros, sea la mía o sea la de cualquier otro candidato. No hay una definición todavía. No puedo decir si es encuesta, primarias o cualquier otro mecanismo, pero hemos decidido que cada uno de nosotros va a tener un representante técnico, por llamarlo así, que van a trabajar de manera común y mancomunada para presentarnos la propuesta, sean de los 4, ojalá de otros candidatos. Eso va a ser conocido rápidamente porque el 12 de febrero, entiendo, o 15 de febrero, tiene que hacerse la inscripción de alianzas y hasta ese momento vamos a tener que trabajar. Don Carlos, incluido Manfred Reyes Villa en esta posibilidad de alianza, porque hay otros bloques, ¿no? Están los libertarios, los liberales, Rodrigo Paz, entre otros. ¿Incluido Manfred Reyes Villa puede ser este bloque? En la medida en que todos los candidatos, incluido todo el mundo, todo aquel que sea oposición verdadera y genuina, y eso tendrá que ver en su conciencia cada uno de ellos, estaremos abiertos con una conversación previa de condiciones básicas de acuerdo para aceptar estas reglas que creo que son adecuadas y que creo que son totalmente abiertas y generosas, no generosas de nosotros para con ellos, sino de todos para con todos. ¿Hay una línea ideológica marcada ya para esta alianza? Los elementos fundamentales tienen que ver con una economía abierta, con una economía sostenible, con una economía coherente, con una reinstitucionalización, la recuperación de las instituciones democráticas, una reforma estructural de la justicia, una reforma constitucional en esa dirección y la recuperación de la independencia y coordinación entre poderes del Estado. Son elementos generales que después vamos a tener que ir puliendo una vez que se configure la candidatura. Una vez que esté configurada la candidatura, la idea es que nosotros acompañaremos a esa candidatura o nos acompañarán a la candidatura nosotros para establecer ya las características específicas y detalladas de un programa de gobierno. ¿Cuáles son los plazos, señor presidente Mesa, para confirmar la candidatura, la convocatoria a las generales del próximo año, abril?
Los plazos los pone el Tribunal Supremo Electoral. Hay un plazo para la inscripción de alianzas, hay un plazo para la inscripción de candidaturas y hay un día de elección, el 10 de agosto, que coincide muy próximamente con el bicentenario. El 6 de agosto del 2025 es el bicentenario y el 10 de agosto las elecciones. Ojalá que el bicentenario nos ilumine a todos para, en respeto a los 200 años de independencia, seamos capaces de construir un espacio democrático y político razonable y no polarizado. Don Carlos, el rol de creemos... Don Carlos, ¿qué va a pasar ahora con la Alianza Comunidad Ciudadana, justamente ahora con el FRI que decide respaldar a Couto Quiroga? El FRI ha tomado la decisión que ha tomado y yo no voy a comentar más sobre el FRI en ese contexto, pero quiero simplemente subrayar que el FRI se compromete a respetar la alianza que hemos firmado. Tenemos un documento regulador de la alianza y el FRI acepta la existencia de esa alianza hasta el 8 de noviembre de 2025. Por lo tanto, el funcionamiento de Comunidad Ciudadana no se altera. Muchas gracias. Que tengan buen día. Y bueno, el otro aliado, digamos, de este acuerdo es Creemos con Luis Fernando Camacho, que se encuentra en la cárcel, en el penal de Chonchocó. Con esa información volvemos en cualquier momento.